cayó, ¿se puede volver a caer? Pues no, ya está en el piso, ¿verdad? Ahora, para el hermano o la hermana que ya se levantó, que ya el Señor Dios Todopoderoso le perdonó, es esta carta. Porque dice, desde el principio, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, ahí vamos a pegarnos, dice está hablándole a personas, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y este es el asunto, hermanos, que vamos a tratar hoy, la fe. Este mensaje, desde el principio de la carta hasta el versículo número 11, es para estas personas, hermanos. A los que han alcanzado una fe. Esto quiere decir que hay varios tipos de fes. Hay fes chiquitas, hay fes medianas y hay fes grandes. Hay fes que son simples y hay fes que son vacías. Les voy a mostrar una fe simple, no quiere decir que sea mala. Miren, los que trabajan, hermanos, saben que hay un día determinado de la semana en el cual el patrón les da su pago, su salario. Ahora, usted sabe y está seguro, hermano, que ese día el patrón le va a dar su dinero que le corresponde. Ese es un tipo de fe. Nosotros sabemos y creemos que el patrón nos va a depositar nuestro dinero, nos va a dar nuestro salario. Ahora, vamos a hablar de la fe que es igualmente preciosa a la fe que tenía el apóstol Pedro, hermanos. Una fe grande. Miren, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De ahí viene la fe, hermanos. Por la justicia de nuestro Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo es el que justifica. Es el que por medio de Él nosotros tenemos la entrada al reino de los cielos, porque Él fue el que puso su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados. Cuando el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por perdón por nuestros pecados, ahí en la cruz fue clavado, pero el Señor descendió y resucitó al tercer día, hermanos. Y en la cruz quedaron clavadas las actas que nos acusaban, hermanos. Quedó clavado el pecado. Amén, aleluya. Ahora, eso es, hermanos, para todo aquel que manifiesta esta fe. No es para cualquiera, hermanos. Inclusive, no es para cualquiera que cree, más o menos. Miren, hermanos, son 8 atributos de lo cual habla la palabra: la fe, la virtud, el conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor, el más grande. Ahora, mis hermanos, no podemos manifestar grandemente algún otro atributo sin haber manifestado los primeros. No puede haber amor si no hay fe. Así de fácil. Para no darle tantas vueltas, tenemos que empezar por el principio. Vamos a ir ahora al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo número 1. Un poquito para atrás. En este libro de Hebreos vimos, hermanos, lo que significa la fe. ¿Qué es la fe? A lo largo de todo el capítulo el Señor nos habla acerca de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a hacer recordar un poco de lo que hablamos el miércoles, hermanos, por causa de mis hermanos que no pudieron estar presentes. Vamos a recordar un poquito de lo que hablamos, porque vamos a seguir hablando de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el servicio pasado, hermanos, vimos que hay 2 palabras claves aquí. El primero es la certeza y lo segundo es la convicción.
Aquí la palabra del Señor nos revela qué es la fe. Nosotros podemos buscar en el diccionario qué significa, hermanos, pero la verdad se encuentra aquí. El Señor Dios Todopoderoso nos lo revela, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, yo les podía preguntar a mis hermanos que vinieron el miércoles pasado, si recuerdan qué es esto, ¿verdad? Pero no es el asunto, hermanos. Vamos a explicar qué es la certeza. La certeza, según la palabra del Señor, la certeza de la que habla aquí, no es de la certeza que habla el diccionario, hermanos. Creo que aquí tengo lo que significa la certeza, lo que dice el diccionario. Dice, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Eso dice el diccionario. Pero no va muy de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. A la certeza que se refiere aquí. Esta palabra certeza en sus originales griegos se refiere a estar bajo algo, a estar como bajo un techo. Como, imagínense que esto es un techecito así chiquito y yo permanezco aquí abajo. Esa palabra certeza se compone de dos palabras en sus orígenes, en sus raíces griegas. Y la una es abajo y la otra es permanecer. Se mezclan. Y el Señor nos habla y nos dice que eso es la certeza. Permanecer bajo algo. ¿Y de qué estamos hablando, hermanos? Permanecer bajo las promesas del Señor Dios Todopoderoso. Permanecer esperando las promesas, hermanos. A eso se refiere. La certeza de lo que se espera. Una promesa no es promesa si no se prometió para que en un tiempo en el futuro se cumpla o no. Eso es una promesa. Entonces, a eso se refiere la certeza. Permanecer. Estar quieto, sin moverse. Imagínense que el Señor le dice, a ver, Rodolfo, espérate aquí y te voy a entregar esta promesa. Y yo me empiezo a mover por un lado, para el otro. No, yo no quiero estar ahí. Yo me quiero ir para otro lugar. Pues la promesa iba a llegar. Y yo no voy a estar en ese lugar. La promesa no la voy a recibir. Ahora, la fe, teniendo en cuenta esto, a lo que se refiere la certeza, dentro de la fe va implícita. Va dentro de esa caja de fe la obediencia, hermanos. Si no, ¿por qué diría que permaneciéramos? Permanecer bajo algo, esperando. Tenemos que ser obedientes a eso, a las promesas. Ahora la convicción. La convicción de lo que no se ve. Esa palabra también, esa palabra en sus originales griegos, hermanos, se refiere a convencer. Pero literalmente esa palabra se quiere decir prueba. La palabra certeza, literalmente, como vienen en sus originales griegos, quiere decir prueba. Como el resultado de una prueba. Ya el resultado de una prueba. Que dice, mira, esto es verdadero. ¿Sabes qué, Rodolfo? Tú estás bien de tus análisis de sangre. Aquí está la prueba, porque estos son los resultados de tus análisis. O como cuando uno hace un examen. Cuando un joven estudiante hace un examen y le dice, ¿sabes qué? Pasaste con 8. Aquí está tú. Esta es la prueba de que pasaste con 8. O como cuando uno va a la licencia, mira, esta licencia dice que tú sí sabes manejar. Esta es tu licencia de automóvil, de montacarga, de trailer, de lo que sea, hermanos. Es una prueba. Ahora, yo les expliqué, hermanos, que las raíces, esos son el original griego de certeza, que es una prueba. Pero ahora sus raíces vienen, hermanos, de la palabra convicto, de un preso, fíjense. Entonces, quiere decir que estas pruebas, hermanos, tienen implicaciones legales. Usted tiene en sus manos, hermano, la evidencia, la prueba, lo que usted va a presentar ante la gran nube de testigos y ante el Señor, que va a decir, ¿sabes qué? Yo creí en el Señor Jesucristo. Yo creí que el Señor Jesús es el Hijo de Dios.
Yo obedecí su palabra. Yo seguí la fe. Yo fui fiel al Señor Dios Todopoderoso. Yo no cometí pecados, y si los cometí, pedí perdón. Me arrepentí. Porque aquí está, hermanos, la evidencia y la prueba que usted va a presentar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo entrada al reino de los cielos. Porque aquí lo dice. Porque aquí lo dice. Esa es la importancia, hermanos. Es la importancia de la obediencia. De manifestar esos 8 atributos que dice su palabra que acabamos de leer. La fe, la virtud, conocimiento, dominio propio. Esa es la importancia, hermanos. Porque imagínense cómo va a llegar ante el reino de los cielos diciendo, no, pues yo no sé cómo vine aquí. No, no es posible. Conocimiento, dice también. Dominio propio. Afecto fraternal. Ahora, hermanos, la fe, como dices, vamos a regresar un poquito al libro de Segunda de Pedro. Vamos a regresar, este es nuestro pasaje central. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense cómo el apóstol Pedro aquí nos revela y nos muestra que el Señor Jesucristo va dentro del asunto de la fe. La fe se manifiesta, hermanos, solamente por medio del Señor Jesús. Cuando dice lo de el asunto de la fe, de la acción de convicción, de presentar las pruebas, se refiere a un convencimiento, a una persuasión. Ahora, la palabra fe, hermanos, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 1, en su original griego, se transcribe como pistis. Y se refiere a persuasión, que usted y yo y todo aquel que haya creído en el Señor Jesús ha sido persuadido. Y la palabra pistis también se refiere a vencer. Pero no solamente vencer de ganar. Se refiere a convencer. Que usted ha sido convencido. Vamos a ver que pasa un poquito el ruido. Miren, hermanos, la palabra convencer también la podemos descomponer en dos partes. Si le quitamos la palabra con, la parte con, y vamos a poner vencer, que ha vencido. Entonces, si vencemos, es solamente con el Señor Jesucristo. Convencemos. Vencemos con alguien más. Entonces, la fe es la confianza en Cristo para salvación. Esa es la diferencia, hermanos, entre la fe del Nuevo Testamento y la fe del Antiguo Testamento. Esa es la fe actual. Esa es la fe de la que habla el apóstol Pedro. La confianza en Cristo Jesús para salvación. Ya no es nada más creer. Ahora es tener la confianza de que si yo voy ante el Señor Dios Todopoderoso, yo le puedo decir, yo soy salvo porque yo creí en el Señor Jesucristo, porque yo obedecí sus mandamientos. Vamos a regresar, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Dice, versículo número 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjense, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando se refiere a los antiguos, hermanos, se está refiriendo a los ancestros de ellos. Miren, el libro de Hebreos no se sabe con certeza quién lo escribió, pero por el estilo de escritura, por el estilo, en la cual se escribió, se cree que fue el apóstol Pablo. Y cuando dice antiguos, se refiere a sus ancestros.
al pueblo de Israel. Antes de Israel se llamaba Jacob. Y Jacob tenía un padre y su padre se llamaba Isaac. Y el padre de Isaac se llamó Abraham. Y desde ahí, hermanos, desde ahí se empezó a manifestar la fe. Vamos a ir, hermanos, por un momento al libro de Génesis, capítulo número 15. Génesis 15. Estamos viendo el asunto de la fe. Génesis 15, versículo número 6 dice: y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Quién le creyó, hermanos? Si usted lee desde el principio del versículo 15, que no voy a leer desde el principio por causa del tiempo, hermanos, pero usted lo puede hacer cuando guste. Dice, y creyó al Señor. ¿Quién creyó? Abraham. Abraham creyó al Señor. Dice, y le fue contado por justicia. No es por casualidad, hermanos, que se escribió así. El Señor Dios Todopoderoso quiso manifestar, tanto en esta parte de la Escritura, como en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que así es como el Señor nos salva, como el Señor nos justifica. Dice, y le fue contado por justicia que Abraham creyó. Abraham fue justificado. Abraham se convirtió en justo porque él creyó. Ahora, hermanos, eso también está libre para que nosotros lo podamos manifestar. Nosotros podemos hacer nuestra esta palabra, ponerla por obra, hermanos. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y le recibe, hermanos, fíjense, y le recibe. El Señor Dios Todopoderoso le da potestad de convertirse en hijo de Dios. Y el hecho de recibir al Señor Jesús implica obedecerle, porque le recibe como Señor, o sea, como gobernador, le recibe, como alguien que gobierna, como un rey. Así es como se recibe al Señor. Ahora vamos a ver la definición de creer. ¿Por qué creer? Aquí donde dice, y creyó al Señor. ¿Por qué se diferencia, hermanos, de la fe? Porque fue progresivo, hermanos. Se fue agregando. Aquí, en esta parte del tiempo en el cual Abraham le creyó al Señor, no se había manifestado abiertamente el Señor Jesús. Ahora nosotros por eso tenemos ventaja, hermanos. Porque nosotros tenemos 4 evangelios y el resto del Nuevo Testamento que habla acerca del Señor Jesucristo. Y aquí no había tanto conocimiento, hermanos, en esta parte. Inclusive no se habían manifestado ni los profetas, hermanos. Dice, en su original griego se transcribe como amán, con acento en la A, el creer. Y literalmente significa, hermanos, cuando alguien le cree a alguien, que le toma de la mano derecha. Ah, yo te creo, y le toma de la mano derecha. Miren, hermanos, no es casualidad tampoco, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso a Abraham le llamó amigo, porque le había tomado de la mano derecha. El creer implica confiar, tener confianza, fiarse de la persona. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 41 y versículo número 8. Isaías, recuérdense, hermanos, tenemos que tomar de la mano del Señor. Y eso implica, cuando usted le toma de la mano del Señor, Isaías capítulo 41, que usted está de acuerdo con el camino que está yendo el Señor Dios Todopoderoso. Dice,
Isaías capítulo 8. Pero tú Israel, fíjense, pero tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Aleluya. Pero tú Israel, se está refiriendo al pueblo, tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, Jacob. Fíjense, ¿por qué le recuerda el Señor el nombre antiguo? Antes de que fuera siervo, yo te escogí, dice el Señor, aquí en su palabra. Antes de que nosotros formáramos parte del pueblo del Señor, Él nos escogió y nos dice, descendencia de Abraham, mi amigo, descendientes de la fe. Dice, mi amigo. Versículo 13 dice, porque yo el Señor tu Dios, porque yo el Señor soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Fíjense, no es por casualidad, hermanos. Hebreos capítulo 11, nuevamente, versículo número 8, hermanos. Aleluya. Ahí guárdense la cita, hermanos, de Hebreos, porque vamos a regresar seguido. Hebreos 11. 8. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Fíjense, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. La fe, hermanos, cuando usted quiere manifestar fe, antes tiene que manifestar obediencia. Porque aquí lo dice, por la fe, Abraham, fíjense, el padre de la fe, a quien el Señor Dios Todopoderoso le llamó amigo, siendo llamado, el Señor le llamó. Dice, obedeció. Ya el Señor nos dijo, en otro tiempo no eras pueblo, pero yo te escogí. Después fuiste pueblo, siervo mío, dice, siervo mío. Entonces viene la prueba. El Señor llama. El Señor llama, hermanos. Y a nosotros nos toca obedecer. Obedecer. No pierda esta cita, hermanos. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20 y versículo número 29. Vamos a leer, sí. Segunda de Crónicas. Podemos leer desde antes, hermanos, pero no quiero que se fatiguen tanto, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo número 20. En esta parte de la escritura, hermanos, el pueblo de Israel iba a ser atacado, emboscado, fíjense. Iba a ser emboscado por sus enemigos. Y entonces el pueblo de Dios clamó al Señor. Se levantó un ayuno, hermanos. Un ayuno verdadero. No un ayuno falso. No un ayuno mediocre. No un ayuno hipócrita. Dice, versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo, oídme Judá, moradores de Jerusalén. Le está hablando al pueblo. Dice, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya. Fíjense, creer en el Señor y estarán seguros, estarán resguardados bajo un techo. Van a tener cobertura del Señor. Dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Progresarán. Habrá progresión. Vamos a ir al libro ahora de Hebreos, hermanos. Acuérdense, no lo pierdan. Hebreos 11, versículo 16 dice,
Vamos a ver del 14, hermanos. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Los que confesan la fe, hermanos. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ojo, pero anhelaban una mejor ¿qué? Patria. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Imagínense, hermanos, que estamos nosotros ahí en el mundo haciendo las cosas normales y el Señor Dios Todopoderoso se avergüence de nosotros. Que cuando estemos en el trabajo y usted diga, no, yo soy cristiano, y el Señor nomás le haga así, pues si no manifiesta fe, no hay obediencia. Y aquí dice que no se avergüenza, hermanos. Para los que tienen esa fe, que es igualmente preciosa a la que manifestó el apóstol Pedro. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 17. Vamos a empezar a ver los beneficios, hermanos. Los beneficios de creer en el Señor Dios Todopoderoso. Ya vimos el Señor que nos habló y nos dijo en el libro de Segunda de Crónicas que estaremos seguros, hermanos. Y si le queda a los profetas a su palabra, será prosperado. Mateo capítulo 17, versículo 14. Vamos a ver la preeminencia, hermanos, de la fe. 17, 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Fíjense la respuesta del Señor Jesús, versículo 17. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Fíjense cómo dice, generación incrédula y perversa. Casi lo convierte en un epíteto, en algo casi igual. La incredulidad con la perversidad, hermanos. Y no es para menos, porque aquel que no cree en el Señor va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Lo convierte en algo casi igual. Un incrédulo y un perverso, dice. Versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Fíjense, la respuesta, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. La importancia de la fe, hermanos. Es la importancia de creer. Imagínense cómo se va a ir a ministrar si no hay fe. Nomás va a pasar vergüenzas, hermanos. Como los exorcistas fariseos que andaban en las calles ahí. Después el enemigo los anda revolcando. Dice, por vuestra poca fe. Dice, porque de cierto os digo, fíjense que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Ojo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué está aquí la oración y el ayuno? Porque es necesario, hermanos. Pero es más importante la fe, porque la fe está primero. Dice que por qué no pudieron echar fuera al demonio. Dice que por vuestra poca fe. Eso nos da a entender, hermanos, que si no hay fe, no se puede orar. Se puede, pero de nada sirve. Si no hay fe, si no cree en el Señor y si no lo obedece, de nada le sirve ayunar. Nomás se va a malpasar. No sirve de mucho, hermanos.
Primero es la fe. Por eso es la preeminencia de la fe. Ahora, hermanos, lo importante. Ya el Señor nos mostró qué es la fe. ¿Qué es la fe? De la que se habla aquí. La confianza en Cristo Jesús para salvación. Confianza en Jesús. Si lo queremos resumir. Ya el Señor nos mostró de dónde viene. Desde cuando Abraham le creyó al Señor, hermanos. Amén. Y cómo va implícita la obediencia ahí dentro. Si vamos a tomarnos de la mano del Señor, es porque vamos a ir por donde Él quiera ir. Por donde Él nos quiera llevar. Ya vimos los beneficios. Miren, hermanos. Estar seguros. Echar fuera demonios. Sí saben, hermanos, que muchas de las enfermedades son causadas por espíritus inmundos. Amén. Ahora imagínense. Poder echar fuera el espíritu de enfermedad. Para eso necesitamos tener una fe grande. Bueno, aquí dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, con una fe chiquita suficiente. Pero ni eso a veces manifestamos, hermanos. Aleluya. Ahora, ¿cómo la alcanzamos? Porque ya se nos dijo que es, ¿verdad? Los beneficios que hay. ¿Cómo alcanzamos esa fe? Porque así dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. A los que han alcanzado esta fe, igualmente preciosa que la nuestra. Solamente se alcanza por medio del Señor Jesucristo, hermanos. Pero miren, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, es todo un caballero. Él no nos va a aventar nomás así. Aquí está, hermanos, la respuesta. Aquí está. Libro de Romanos, capítulo 10. ¿Cómo alcanzar la fe? Libro de Romanos. Romanos, capítulo 10. Cuando usted tenga duda, hermanos, de algo, pídele ayuda al Señor, hermanos, y Él le va a responder por medio de su palabra. Romanos, capítulo 10. Versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Se refiere al Señor Jesús. Pregunta al apóstol Pablo, pero ¿cómo le van a pedir al Señor? Si no creen en el Señor, ¿cómo le van a pedir? Dice, ahora, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero hay que escuchar y luego hay que creer. Aleluya. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense, alguien le tiene que decir, hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto ya es un poquito más serio, hermanos. Fueren enviados. Aquel que predica, hermanos, está siendo enviado de parte del Señor Dios Todopoderoso. Como dice también el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Los que escuchan a los profetas serán prosperados porque van a escuchar esto, hermanos. Y no estamos hablando de dinero. Como está escrito, versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, los que predican al Señor Jesucristo. Dice el 16, mas no todos obedecieron al evangelio, dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De ahí viene la fe, hermanos, de escuchar la predicación, de escuchar la palabra del Señor. De ahí viene la fe. Ahora imagínense, si no hay quien predique, ¿cómo se va a manifestar la fe? ¿Cómo se va a cultivar y cómo va a crecer? Hay que escuchar la palabra del Señor. Si usted quiere manifestar los beneficios de la fe, porque hay más de los que hablamos en esta parte del mensaje, hay más beneficios de la fe. Pero con el simple hecho de echar fuera demonios, hermanos, imagínense. Si uno puede, el Señor Dios Todopoderoso nos puede hacer libres de dolencias, de enfermedades,
por medio de la fe. Vamos a regresar al libro de Hebreos, capítulo 11. Versículo número 17. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Fíjense, por la fe, Abraham, cuando fue probado. Aquel, hermanos, esto es una pequeña advertencia, pero tiene más beneficio, hermano. Tiene más beneficio, un beneficio mayor. Y es de lo que estamos hablando, que nuestra fe va a aumentar, va a crecer por medio de la prueba, porque dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, por la fe. Aquí dice que ya había recibido la promesa de su hijo, ya había tenido Isaac. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Ofreció a Isaac. Esa fue la prueba que el Señor le puso a Abraham, que le entregara a su hijo, lo que más quería. Miren, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Dios Todopoderoso en este momento quizás no nos vaya a poner este tipo de pruebas. A lo mejor nos va a poner otras, quizás más grandes, quizás más grandes que esta prueba. Y es la única manera, hermanos, en lo que la fe va a aumentar por medio de las pruebas. Así que si usted manifiesta fe, si usted tiene confianza en Cristo, usted va a sufrir de esto, hermanos, de una prueba para que su fe crezca. El Señor no tienta a nadie, el Señor nos prueba a nosotros. Y yo doy testimonio de eso, hermanos. Es la única forma en la que nuestra fe va a aumentar. Imagínense un estudiante, hermanos, cómo va a pasar de grado si no le ponen exámenes. Así, de igual manera con nosotros. El Señor nos va a ir poniendo en asuntos más importantes, más serios, espiritualmente hablando. Solamente si pasamos las pruebas que el Señor Dios Todopoderoso nos pone. Ahora, hermanos, vamos a ir al libro de Romanos nuevamente. Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo número 25 dice, Romanos 3, 25, está hablando del Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermanos. Esa es la manera en la cual nosotros adquirimos esa fe. Dice, con la mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? El Señor Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente el Señor Jesucristo, hermanos, le va a justificar a usted. Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo a usted justo. Si usted cree en Él, si usted tiene confianza en el Señor Jesús y si usted obedece al Señor Jesucristo. Dice Él mismo en su palabra, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les mando? La propiciación, hermanos, que habla aquí, es una víctima expiatoria. La expiación, hermanos, le voy a leer lo que dice la expiación. Es la eliminación de la culpa, o en este caso, hermanos, del pecado, a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena
por medio de un objeto, animal o una persona. Entonces nosotros hemos sido libres, hermanos. Aquí dice pena. La palabra del Señor Dios Todopoderoso le llama condenación. Cuando una persona es condenada, es enviada al infierno, hermanos. El Señor Jesucristo nos hizo libres de eso. A todos los que creemos en Él como Señor, como Salvador, como Rey, como gobernador, como Hijo de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53. Aleluya. Vamos a leer el versículo número 10, hermanos. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Se refiere al Señor Jesús, hermanos. Aquí todavía no era revelado abiertamente. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjense, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Fíjese cómo dice el 10. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. Cuando habla de quebrantamiento, habla de sufrimiento. Dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Se refiere a lo mismo, hermanos. Al daño físico en la carne, en el cuerpo. Y quedará satisfecho. Fíjense, verá el fruto de la aflicción de su alma. De ese sacrificio que él hizo, hermanos. Dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense, como el libro de Romanos dice que el Señor Jesús es el que justifica. ¿Y cómo justifica? Aquí lo dice, hermanos. Fíjense, muchos años atrás se escribió, por su conocimiento justificará mi siervo. Cuando dice mi siervo se refiere al Señor Jesús. Así es como el Señor Jesucristo justifica, por medio de su conocimiento. Aquel que lo conoce, hermanos. Mire, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 7 y versículo 16, para saber a qué se refiere con conocimiento. Juan, libro de Juan, capítulo 7, versículo número 16. Juan capítulo 7 y versículo número 16 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjense, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y no hay en él injusticia. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 16. A eso se refiere, hermanos, doctrina, conocimiento del Señor. Y es lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere. Esa es la voluntad del Padre. Que vengan a Él por medio del Señor Jesucristo. Ahí es donde se manifiesta la fe, hermanos. Ahora, hermanos, ¿para quién no es esto? ¿Para quién no es? Para los que no creen. Para los que no creen. De nada les sirve, hermanos, escuchar este mensaje. También, hermanos, porque hay gente que cree. Pero hay quienes creen y no le reciben. O sea, no le obedecen al Señor.
Para ellos tampoco es este mensaje, hermanos. Ahora, ¿quiénes llevan ventaja, hermanos? Entre comillas, de estas dos personas. Los que creen y le reciben. Parecería ilógico, hermanos. Pero algunos pecadores. Porque hay muchos de los hermanos, de las hermanas alrededor del mundo, si se podría decir así, que no reciben al Señor Jesucristo. Y su palabra dice que inclusive las prostitutas iban delante de los fariseos, hermanos. Fíjense, de los sacerdotes aún. Ahora, hermanos, primeramente Dios, espero que este mensaje sea para todos los que están aquí, como dice su palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Que espero que todos ustedes, hermanos, hayan alcanzado esta fe de la que se habla, la confianza en Cristo. Y espero también, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor Dios Todopoderoso siga poniendo a prueba esa fe, para que la fe que hay en cada uno de ustedes crezca todavía más, hermanos, para que esa confianza en Cristo siga creciendo. Ahora, hermanos, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que actuar en obediencia a esa fe. Cuando menos se lo espere, hermano, cuando menos se lo espere, hermana, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, va a poner a prueba esta fe, porque esta fe es de Jesús y la va a poner a prueba. Miren, hermanos, como les dije hace un momento, el Señor Jesucristo es un caballero, no lo va a aventar nomás así. El Señor le va a ir mostrando poco a poco. No le va a poner una prueba del grado 10 cuando va en el 1, claro que no. El Señor es justo. Ahora a usted le toca, hermano, estar atento. A usted le toca estar atento.